Mis queridos muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta a una sesión más de este derecho sucesorio, a estas pláticas que como he mencionado estamos impartiendo para conocimiento de todos ustedes. Y bueno, pues anunciarles que seguramente esta será nuestra penúltima sucesión de derecho sucesorio mexicano, ya que estamos por concluir los temas de manera fundamental, como lo he mencionado, en esta rama del derecho civil que estamos planteando, ¿ok? Vamos a seguir entonces y daremos inicio en consecuencia a este nuestro 10º capítulo de Derecho Sucesorio de nuestras pláticas de Derecho Sucesorio Mexicano. Y para empezar a abordar estos temas, vamos a retomar entonces este albaceazgo que habíamos mencionado y que habíamos comenzado a estudiar en la sesión anterior. En la última sesión definimos lo que era el albacea, cuál era su naturaleza jurídica, cuál era la capacidad que necesitaban los albaceas, y al día de hoy vamos a terminar entonces de estudiar este albaceazgo, vamos a estudiar quién es el interventor y vamos a empezar a platicar de estas últimas etapas de todas las sucesiones conforme a la doctrina y conforme a la ley. ¿Ok? Entonces, demos pie al inicio de esta nueva sesión, capítulo 10 de sucesiones. Vamos a hablar entonces de las prohibiciones del albacea. ¿Cuáles son las prohibiciones del albacea? En primera instancia, el albacea no puede enajenar por su propia voluntad ningún bien sin consentimiento de los herederos o legatarios. Es decir, el patrimonio que está administrando el albacea no es de su propiedad, él solamente está administrando el patrimonio. Entonces, si quisiera venderlo, transmitirlo, cederlo, comprometer en árbitros, de ninguna manera lo podría hacer sin que fuera con consentimiento de los herederos ni de los legatarios, salvo que él fuera un coheredero o un copropietario más en su defecto, después de haber adquirido vía herencia. ¿Ok? Según la prohibición de los albaceas, no pueden gravar. ¿Qué quiere decir esto? No pueden dar en garantía el patrimonio de la masa hereditaria, suponiendo que hay algún inmueble, algún bien inmueble dentro de la masa hereditaria, no lo puede hipotecar, ni tampoco se puede dar en garantía por su propia voluntad algún bien mueble en prenda. Y todo esto de igual manera sin consentimiento de los herederos o legatarios. No puede arrendar por más de un año. Si tenemos bienes inmuebles por ahí que son parte de la masa hereditaria, no podrá arrendar por más de un año ninguno de estos bienes, ¿ok? Tampoco puede adquirir los bienes hereditarios, no se pueden adquirir los bienes hereditarios a menos que sea un heredero, ¿ok? Este patrimonio no es de él, tiene prohibición expresamente este albacea para adquirir a título personal, para tener la propiedad de alguno de los bienes que pertenecen al patrimonio hereditario, a menos, claro, que haya sido designado como heredero o legatario. ¿Ok? ¿Cuáles son entonces las causas de terminación del albaceazgo? ¿Cómo podría terminar este cargo? Pues, número uno, por cumplimiento del encargo. Si el albacea ya cumplió su encargo y ya terminó de procesar o tramitar la sucesión, pues se terminaría y cesaría entonces el cargo del albacea. Número dos, pues que fallezca. Si el albacea fallece, pues naturalmente el albaceazgo habrá concluido. En tercera instancia, hablamos de la incapacidad del albacea. Si el albacea, en primera instancia, que es nombrado, es incapaz, ya sea que tenga minoría de edad o durante este tiempo adquiere algún tipo de incapacidad mental y es un sujeto de interdicción o adquiere incapacidad legal, pues naturalmente no podrá seguir haciendo ese cargo de este cargo del albaceazgo, ¿ok? Siguiente instancia, el albaceazgo también puede terminar por expirar el plazo. Se da el plazo de un año para que el albacea en un año termine este encargo que le fue conferido, pero bueno, las sucesiones, en la gran mayoría de los casos, salvo que sea una sucesión notarial, seguramente tardarán por tiempos del juzgado. Desafortunadamente los procesos en el juzgado, todos los procesos sucesorios son lentos, ¿ok? Luego entonces, si tiene más de un año el albaceazgo en su encargo y todavía no termina de procesar esa sucesión, tampoco opera automáticamente. Esto tiene que ser a petición de parte. Si alguno de los herederos o legatarios, después de cumplido el año, desea que el albacea cese sus servicios o su función, pues tiene que hacerlo valer y tendrá que requerirlo ante la autoridad jurisdiccional. ¿Ok? El siguiente supuesto, por virtud del cual se puede terminar el albaceazgo, es por renuncia. En caso de que el albacea renuncie a su cargo, automáticamente se será en cargo. Siguiente causa para terminar el albaceazgo, pues por excusarse, que el albaceazgo, antes de aceptar el cargo y protestar el mismo, se excuse. Es decir, él mismo no lo acepte. Yo no puedo aceptar este cargo porque hay algún tipo de impedimento. Vamos a pensar que es un amanuense del notario
ante el cual se hizo el testamento por parte del de cuyos, o que sea alguno de los sujetos que está impedido para realizar este encargo, pues el propio albacea se va a excusar. Yo no puedo llevar a cabo este encargo porque tengo impedimento. Siguiente manera de determinar el albaceazgo, pues por revocación. Si se revoca el cargo conferido, tampoco podrá llevar a cabo ni podrá seguirse actuando como albacea en ese sentido. Y para que se revoque, pues naturalmente lo tendrán que hacer los herederos o los legatarios en la vía judicial. Y finalmente por remoción. Si se remueve, si alguna autoridad jurisdiccional da alguna o emite algún tipo de sentencia o algún tipo de provido donde ordene la remoción, es decir, que se extinga, que se remueva, que cese el cargo del albaceazgo, pues también habrá terminado este encargo. Con eso terminamos entonces todo lo referente al estudio del albacea. Por el momento, en términos generales, como lo hemos platicado, y a continuación vamos a hablar del interventor. ¿Quién es el interventor? El interventor, recuerden ustedes, que es la persona que va a resguardar o se va a encargar de verificar que el albacea desarrolle y ejecute bien su encargo. Y para el efecto, hay algunos tipos de interventores. Por ejemplo, podemos hablar del interventor definitivo. El interventor definitivo es aquel interventor que es nombrado por un juez o que es nombrado por los herederos o la mayoría de los herederos o legatarios. ¿En qué consiste la función de este interventor? Bueno, pues la función del interventor consiste exclusivamente en vigilar propiamente, como hemos mencionado, el cumplimiento o el debido cumplimiento al cargo del albacea o del cargo del albacea, ¿ok? Algunas características del interventor. Número uno, el interventor no es un administrador ni es un poseedor de los bienes. Solamente puede administrarlos el albacea y solamente pueden poseerlos aquellas personas que ejerzan un poder de hecho, como lo hemos mencionado. Pueden ser depositarios, puede ser el propio albacea, pueden ser los legatarios o los herederos incluso. Segundo punto, segunda característica, este cargo de interventor en algunos supuestos tiene que hacerse de manera forzosa. ¿Cuándo se hace de manera forzosa? Pues cuando el heredero está ausente o hay una declaración de ausente o no se encuentra el heredero en este momento para poder ejercitar sus derechos, poderlos deducir, poder revisar que la sucesión se esté procesando correctamente, o cuando el heredero es incierto o desconocido. En este proceso o en este caso el nombramiento del interventor tiene que ser de manera forzosa, ¿ok? Y cuando el monto del legado es igual o superior al monto de la herencia, en ese supuesto también se tendrá que nombrar de manera forzosa un interventor. También cuando se deje como legatario al DIF, al Desarrollo Integral Familiar, o a esta institución, también se tendrá que nombrar de manera forzosa un interventor. Siguiente característica, se requiere nada más la capacidad de ejercicio. Obviamente se asume que el interventor tiene capacidad de goce para ser titular de derechos y obligaciones, pero se requiere que tenga esta capacidad de ejercicio para poder desempeñar su encargo, ¿ok? Hablemos ahora de la duración, que es el siguiente punto. La duración del nombramiento del interventor puede ser permanente o puede ser indefinida. Es decir, puede estipularse por un plazo específico o puede quedar en el encargo del interventor hasta que concluya definitivamente el proceso de la sucesión. Otro punto importante es que el cargo del interventor tiene derecho a ser retribuido. Claro que se tiene derecho a cobrar una retribución a cargo de la masa hereditaria, naturalmente. Por otro lado, también podemos hablar de los interventores provisionales o de los procedimentales. Ese es otro tipo de interventores, los interventores provisionales o procedimentales, que son aquellos propiamente que son nombrados por la autoridad jurisdiccional o por el juez para el efecto de que vigilen que no se dilapiden los bienes, es decir, que no se transmitan la propiedad de estos bienes a nombre de otras personas con el objeto de evadir el cumplimiento de algunas obligaciones, ¿ok? Se requiere que tengan capacidad de ejercicio naturalmente y que tengan buena reputación estos interventores, todas las facultades extraordinarias para contestar las demandas y algunos incoarse e imponerse en algunos procesos jurisdiccionales. Podrá hacerlos el interventor en caso de que los herederos se encuentren ausentes. En pocas palabras, el interventor también puede ejercitar algún tipo de acción en caso de que el albacea actúe incorrectamente para defender propiamente la masa hereditaria o lo que conforma la masa, prácticamente los bienes de la sucesión. Tiene obligación de rendir cuentas ese interventor por su legal desempeño. En cualquier momento los herederos y los legatarios pueden exigir que rinda cuentas este interventor para saber cómo es que desempeñó su encargo, y si algún acto procedimental fue ejecutado con irresponsabilidad
o hizo un uso indebido o actuó indebidamente en su encargo, pues tendrá que responder naturalmente. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con los gastos que el interventor eroga al momento de ejecutar su encargo? Pues tiene derecho a exigir el reembolso de estos gastos que el interventor erogue al momento de ejecutar su encargo, pero solamente los puede exigir en la vía judicial, no de otra manera. ¿Ok? Eso se los tiene que pedir al juez para que el juez autorice esta planilla de gastos y luego les sean restituidos por parte de los herederos legatarios o a cargo de la masa hereditaria. ¿Ok? ¿Qué pasa entonces? Otra característica es que los interventores no pueden abrir la correspondencia del decuyos, están totalmente impedidos para abrir o conocer el contenido de la correspondencia que leía el decuyos. Esa falta se puede hacer saber ante la autoridad jurisdiccional y si el interventor comete esta falta, pues tendrá que responder en consecuencia de la manera que el juez lo determine. ¿Okay? Con referencia a la retribución de los gastos que ya hemos mencionado por parte del cargo del interventor, pues tiene derecho a cobrarlos, como hemos mencionado. Estos gastos de dónde saldrán, quién los erogarán, obviamente no los tiene que pagar el BASEA ni ninguna otra persona, por regla general tiene que salir del caudal hereditario, es decir, es un pasivo más de la sucesión. Si se nombra un interventor, se le tiene que pagar sus servicios. ¿Y de dónde va a salir ese dinero? Pues naturalmente del caudal hereditario, será un pasivo. ¿Ok? ¿Cuál es entonces la duración, hablando de este interventor, como lo hemos mencionado, de este interventor provisional? Esta duración también puede ser transitoria o indefinida, igual que el interventor definitivo, cuando nombramos un interventor provisional. También esta duración del encargo puede ser indefinida o transitoria, que puede ser nada más de un momento a otro, en un momento específico en el proceso de la sucesión, o hasta que definitivamente se termine de procesar el trámite de la sucesión. ¿Ok? ¿Puede ser transformado en algún momento el interventor albacea? Claro que sí. Si en algún momento dado o si en un momento dado el interventor asume este cargo del albaceazgo, será porque el albacea no cumple con las características suficientes para ejercer este encargo, y si no cuenta con las características suficientes, puede llegar a transformarse ese interventor, puede llegar a ser nombrado propiamente como albacea en suplencia de la figura de esa institución de albaceazgo, si es que el albacea no cumple con las características o no hay un albacea o fue removido. ¿Ok? Eso es alguna de las reglas que hablamos en torno a este interventor provisional o procedimental. Recuerden ustedes que lo nombra el juez, solamente la autoridad jurisdiccional puede nombrar, puede hacer ese cambio de carácter de interventor a albacea, solamente puede hacer la autoridad jurisdiccional a petición expresa de los herederos o los legatarios, cuando, como hemos mencionado, los albaceas no son aptos para ejercer este legal cargo que les confiere la ley. ¿Ok? Con eso terminamos la figura del interventor. No hay mucho que decir en realidad. Es muchísimo más importante que avancemos con las etapas de la sucesión. El interventor es importante, claro, su desempeño, pero en algunos momentos puede ser nombrado, en otros no, y es más importante que conozcamos cuáles son las etapas doctrinales o jurídicas legítimas de la tramitación de estas sucesiones. Ya hemos hablado en sesiones anteriores que la primera etapa es la aceptación de herencia, aceptación de legado y aceptación y protesta al cargo del albacea, o en su defecto, repudiación de herencia o legado. Vamos a hablar de eso como una primera etapa de todos los procesos sucesorios. En una segunda etapa vamos a referir propiamente la liquidación de la herencia. Esa será la segunda etapa de todas las sucesiones, ya sean tramitadas de manera sucesoria o de manera de la sucesión legítima, a través de la sucesión legítima o a través de la sucesión intestamentaria. ¿Y en qué consiste esta liquidación propiamente de la herencia? Recuerden que cuando el decuyus se convierte en un decuyus porque fallece el autor de la herencia en la vía testamentaria, o la persona que no dejó testamento fallece y se tiene que abrir la sucesión, recuerden ustedes que la naturaleza jurídica de esa masa hereditaria es que es un patrimonio en liquidación. El patrimonio, entendido como un conjunto de activos, de pasivos, de derechos, de obligaciones que constituyen una universalidad y que es valorable o que puede ser valorada en dinero, incluye también las deudas, como hemos mencionado. Entonces esta liquidación propiamente se tiene que hacer
después de llevar a cabo el inventario y el avalúo, que será una segunda etapa en los procesos sucesorios, como ya lo veremos en un momento dado. Después del nombramiento del albacea y después de que acepte el cargo y después de que los herederos y legatarios aceptan o repudian la herencia o los legados, tiene que hacerse un inventario y un avalúo. Esto lo tiene que hacer el albacea. ¿Cuántos bienes hay y cuánto valen? ¿Existen adeudos? ¿Estos bienes tienen adeudos? Vamos a ver cuántas deudas tenía el autor de la sucesión, el de cuyos, en el caso de que se haya hecho un testamento, o en caso de que nos rijamos por las reglas de la sucesión legítima, cuántas deudas hay, y vamos a restar todas esas deudas de los activos. El remanente será definitivamente lo que se transmitirá a favor de los herederos o los legatarios. Pueden ser bienes, bienes a favor de los herederos o legatarios, o pueden ser deudas, en cuyo caso esas deudas pasarán y se transmitirán al patrimonio de los herederos o los legatarios. Por eso hablamos de la etapa de la liquidación de la herencia. ¿Por qué? Porque los activos a los activos les vamos a restar los pasivos. Estamos liquidando todas las deudas de la sucesión, por eso se le conoce como proceso de liquidación. Primero extinguimos deudas, y ahora que ya no hay deudas, ya podemos estar en aptitudes, puede ser un inventario, un avalúo. Entonces, esta parte de la liquidación de la herencia consiste, número uno, hacer un inventario, cuántos bienes hay, un avalúo, cuánto valen, cuántas deudas hay, número 3, se restan las deudas y se pagan todas las deudas, y ahí es donde se da la liquidación propiamente de las deudas que estaban o que conformaban el caudal hereditario. Naturalmente esta obligación la tiene el albacea, ¿ok? Después de hacer el inventario y el avalúo, como mencionábamos, existen activos, existen pasivos, el albacea debe de pagar todas las deudas que tenía el de cuyos en un momento dado, incluyendo las deudas mortuorias, como el funeral, los gastos del velorio, en caso de que se vaya a cremar, todos aquellos gastos que sean erogados con motivo de la muerte del de cuyos, tiene el albacea la obligación de cerciorarse de que sean cubiertos en su totalidad. También los gastos de administración de la masa hereditaria se deben de restar del caudal hereditario, y los gastos de conservación de todos los bienes que requieran hacerlo, ¿ok? Si hay bienes perecederos, es decir, que con el transcurso del tiempo se deterioran y necesitan mantenimiento, esos gastos se van a descontar del caudal hereditario. Todos aquellos créditos alimenticios, si alguna persona necesita recibir alimentos, hay algún menor de edad, o tal vez hay un ascendiente que los necesita, pues también necesitan cubrirse esos gastos de pensión alimenticia, y pues es un pasivo naturalmente de esta sociedad, de esta patrimonio en liquidación, ¿ok? Recuerden ustedes que esta obligación también de transmitir o de pagar o de cubrir estos alimentos a los menores incapaces o ascendientes que lo necesiten, pues también se tiene que heredar, ¿ok? Entonces primero se pagan todas las deudas hereditarias, y se va a dar preferencia para que se paguen primero todos aquellos pasivos referentes a la masa hereditaria común, y después en segunda instancia se tiene que pagar todo lo referente a los pasivos de los legados, ¿ok? Si hay algún legado, pues tendrá que ser cubierto algún gasto referente a la administración o conservación de los bienes que se van a transmitir vía legado. Después de esta etapa de liquidación viene una etapa que se llama partición de la herencia. En la partición de la herencia, jurídicamente lo que tiene que hacer el albacea es hacer una proposición. Ya restamos los activos de los pasivos, ya sabemos qué hay, hacemos un inventario, cuánto vale, cuántas deudas hay, ya pagamos las deudas y sobró sobre este patrimonio. Si sobraron algunos bienes, si sobraron algunos activos, entonces el albacea tendrá que hacer un proyecto para saber cómo es que lo va a repartir a todos los herederos, a menos que en el testamento esté explícito de manera concreta cómo es que se va a llevar a cabo, ¿ok? Entonces la porción legal que le corresponde a cada uno de los herederos o legatarios, la porción legalmente hecha, la porción que legalmente se tiene que fijar para que estos bienes hereditarios sean transmitidos a los herederos o los legatarios, es una obligación que es a cargo, que corresponde a cargo del albacea. Y todos y cada uno de estos herederos o legatarios se tendrá que hacer cargo de los gastos de esta partición. Entonces, ¿cómo vamos a entender la partición? La partición legalmente hecha fija entonces la porción de los bienes hereditarios que corresponden a cada uno de los herederos o legatarios. Así vamos a entender a la partición jurídicamente hablando. Entonces es un momento específico donde en los procesos sucesorios se va a determinar específicamente qué es lo que se va a legar a los legatarios, qué se le va a transmitir por causa de muerte a los legatarios y qué se va a transmitir por causa de muerte a los herederos. ¿Ok?
Con eso terminamos entonces esta etapa de la partición. En la siguiente sesión vamos a hablar vamos a referir algunas reglas referentes a esta partición. Vamos a hablar también de algunas cuestiones referentes a la adjudicación y seguramente estaremos hablando ya de los procesos sucesorios, cómo se tramita una sucesión ante notario y cómo se tramita una sucesión ante la autoridad jurisdiccional. Estos son los temas más interesantes y más prácticos, así que no se pierdan la próxima sesión de las sucesiones, del capítulo de sucesiones, que será el capítulo 11. Esperamos estar terminando la próxima sesión y si no es así, pues yo gustoso y con mucho placer los invito a que sigamos atendiendo esas pláticas de derecho civil. Me despido de ustedes por el momento y pórtense bien. Saludos a todos.